pie para dar inicio a nuestra clase de la escuela dominical en este domingo 26 de diciembre. Vamos a pedir al hermano Francisco que nos dé la oración, que nos presente en oración. Dios, Padre nuestro, gracias por el nuevo día que nos das, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza que nos da día a día. Permítanos tener amor siempre para ti, Señor, y sobre todo para nuestro prójimo, Dios Jesús. Bien. Sé con nosotros en todo momento y en todo lo que está a tu alrededor. En nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Bueno, espero que todos hayan pasado una feliz Navidad y que hayan aprovechado la ocasión de la Navidad para celebrar a Jesucristo y predicar su palabra. Siempre dije que el día de Navidad era un día especial porque nos permitía hacer una pregunta, y en la clase de hoy pues tenemos precisamente una pregunta que tiene una respuesta. Y la Navidad pues un momento especial para hablarle a las demás personas que no conocen a Cristo cuál fue el motivo que Él vino a esta fiesta. El motivo que Él vino no fue para hacer fiesta, sino para librarnos de la muerte eterna, para salvar nuestras almas de ir a la muerte eterna. Y precisamente en la clase de hoy, que hemos puesto aquí amor, entonces tenemos amor a Dios y amor al prójimo, se basa en una enseñanza que nos da Jesús y la podemos ver tanto en Mateo como en Lucas. Hoy vamos a usar el texto de Lucas, capítulo 10, comenzando en el versículo 25 de Lucas. Porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces, viendo lo que dice Juan en 3:16, que Jesús vino a este mundo para sacrificar su vida por nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte eterna. Nosotros, como agradecimiento a Él, tenemos que amarlo. Tenemos que ser agradecidos. Recuerdo el pastor predicó hace poco y hablaba sobre el ser agradecido. Y una de las cosas peores que tiene un ser humano es ser mal agradecido. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos encontrado personas que son mal agradecidas. Pero fijémonos en los agradecidos y no en los mal agradecidos. Porque la verdad es que yo creo que hay más mal agradecidos que agradecidos. Inclusive con el Señor, hermano. Gracias por la música. Todos nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. Amén. Porque todo lo que nosotros somos es por Dios. Si usted está aquí sentado, si yo estoy aquí parado, es por obra del Señor. Si vivimos en este país, ¿alguno aquí de los que está aquí nació en este país? No, nadie, ¿verdad? Si estamos en este país, es por obra de Dios. Hay tantas cosas para agradecerlo y para amarlo. Porque es muy fácil decir, como vamos a ver la pregunta ahora. Yo amo a Dios. Pero ¿cómo lo demuestras? ¿Tú lo amas de verdad o dices que lo amas? En una familia se nota cuando hay amor en la familia. ¿Cómo lo notamos? Se abrazan, se besan, se dicen cosas bonitas, se siente el cariño, ¿verdad? Ustedes lo notan con su familia. Unos más que otros, unos son más expresivos y otros son menos expresivos. Pero es la familia
Entonces uno muestra el amor a su familia de diversas maneras. Vamos a ver hoy cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios y también al prójimo. Y nos vamos de una vez enseguida a Lucas 10 y comenzamos versículo 25, hermano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, hasta ahí está bien. Entonces aquí está hablando de un hecho, en una ocasión, de las muchas que Jesús estaba enseñando en algún lugar. No dice dónde estaba aquí Lucas, dónde estaba el Señor enseñando, pero sí dice que un intérprete de la ley. ¿Y cuál era el intérprete de la ley? Podía ser un levita, podía ser un funcionario, cualquiera. Pero sí sabíamos que como era intérprete de la ley, tenía que conocer la ley. La conocía, ¿verdad? Como decimos aquí, un abogado tiene que conocer las leyes de Estados Unidos, y un abogado mexicano conoce las leyes mexicanas, y un abogado dominicano conoce las leyes dominicanas. Ese intérprete de la ley tenía que conocer la ley. Pero sin embargo vienen, y algunos piensan, yo soy uno, que le hace la pregunta con un fin negativo, no para la enseñanza, sino para buscar si él se equivocaba en algo. Porque los fariseos y este tipo de personas, estos judíos que eran enemigos de Jesús, siempre estaban buscando la ocasión de acusarlo. Y entonces le hace la pregunta para ver qué él contesta. Y en muchas ocasiones pasó esto, lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Entonces el fariseo viene y le pregunta una pregunta muy sencilla. Y dice, para probarle, ¿qué cosa, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa me voy al cielo? Es la pregunta más sencilla, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿quién me tiene la respuesta? ¿Qué cosa tenemos que hacer para ganar el cielo? creer en Porque es amarlo, creer, amar a Dios, clamar a Él, Ajá. Hacer su sí, voluntad. hacer su voluntad. ¿Y qué más? Sobre todo las cosas que Ya, nos ya. hambre. Creerle a Dios y qué más. Y obedecerlo. Obedecer. Son puntos básicos. Vamos a ver cómo nosotros demostramos que amamos a Dios. Porque una cosa es decirla y otra es hacerla. Es muy fácil decir, toda la enseñanza de los profetas y de la ley está reseñada en esta respuesta. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo a ti mismo. Dice que está todo reseñado. Jesús lo reseñó en amar a Dios sobre todas las cosas que es dicho por mí y a tu prójimo como a ti mismo. Pero todo está reseñado ahí, en eso. Y por eso la pregunta es tan importante. Y nosotros nos hemos acostumbrado a escucharla de continuo, pero la ponemos en práctica, hermano. La ponemos en práctica. Este intérprete de la ley lo que quería era ver lo que decía Jesús para acusarlo. Y Jesús le contestó muy bien. Él usó un método que se llama el método socrático. Sócrates era un erudito, un sabio de la antigüedad, antes de Cristo, mucho antes de Cristo, unos 400 años, que usaba el método de contestar las preguntas con otra pregunta. Y cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar al cielo?, Jesús le contesta con otra pregunta y le contesta diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee? Él no le dijo,
Porque Él lo conocía, como nos conoce a cada uno de nosotros. Dice, ay, yo amo a Dios. Pero lo ama de verdad. ¿Estamos dispuestos al sacrificio por Jesucristo? Él le contesta con otra pregunta. Y el intérprete de la ley se conocía la ley y le contesta la verdad. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, está aquí hablando con corazón, alma, fuerza y mente, y a tu prójimo a ti mismo. ¿Y qué significa amar a Dios con toda tu alma? Porque con el corazón sabemos. Dice, la gente piensa que en el corazón están los sentimientos. Porque cuando todos aquí estuvimos enamorados alguna vez, ¿verdad? Pues todavía estamos. ¿Y qué pasaba cuando uno veía a esa persona que uno estaba enamorado? El corazón como que se le quería salir, ¿verdad? Entonces, por eso dice con todo tu corazón. Pero el corazón se refleja el sentimiento. No hay sentimiento. El sentimiento está aquí, en la cabeza, en el cerebro. Pero se siente. Y ahora, ¿qué es amar a Dios con toda el alma? ¿Qué es el alma? Es la mente. La mente es donde están las emociones de la persona. Nosotros tenemos un alma todos, pero ahí están todas las emociones, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos iracundos. Todo eso está relacionado con la mente. Entonces aquí está hablando el corazón, la mente, con toda tu fuerza. Bueno, la fuerza que uno tiene. Entonces, quiere decir que todo nuestro ser está preparado para amar a Dios. Pero amar a Dios ¿cómo? Fíjense, vuelvo y lo leo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de alma, hablamos que nuestro sentimiento principal, nuestras emociones, tienen que estar relacionadas y girar en torno al amor a Dios. Porque si no gira en torno al amor a Dios, no es un amor verdadero. Ahora yo pregunto, a ver quién me dice, una forma de amar a Dios, como usted me dice, yo amo a Dios, ese es el mandamiento principal. Dígame una muestra de cómo usted ama a Dios. ¿Quién me dice? Yajaira. Obedecerlo. ¿Cómo? Obedecer su mandamiento. Obedecer sus mandamientos. Es lo básico. Básico. Si usted ama a una persona, a Dios, usted tiene que obedecerle como un niño. Como un niño demuestra que ama a su padre, llevándose de los consejos que su padre le da. Cuando nosotros éramos niños, veíamos eso. Por favor, teléfono. Otra cosa, ¿cómo demostramos, hermano? Agradeciéndole constantemente a Él. Dándole gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Sí, Porque ya dijimos al inicio, sí. todo lo que nosotros somos se lo debemos a Se lo Dios. debemos a Dios. Si estamos aquí, se lo debemos a Dios. Si estamos vivos, se lo debemos a Dios. Las posesiones que tenemos, se las debemos a Dios. El carro que tenemos, la casa que tenemos, a lo mejor no es nuestra, pero tenemos un techo donde vivir. ¿Cuántas personas hay sin techo para vivir? ¿Cuántas personas existen en el mundo, con millones y millones de personas, que no tienen para comer? Todavía aquí en Estados Unidos hay personas que pasan hambre. En África los niños y todas las cosas. Pero no nos vayamos a África, todavía aquí en Estados Unidos hay personas que tienen necesidad. Pero ¿qué hacemos nosotros por esa persona? ¿Hacemos algo? Siga leyendo, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjate. No es solo una pregunta, fíjense la respuesta de Jesús.
bien ha respondido. Él sabía que se sabía cuál era el mandamiento. Pero le dice, pasa de la teoría a los hechos, haz esto y vivirás. Y eso nos lo dice el Señor a nosotros, hoy en día. ¿Amamos a Dios y a nuestro prójimo? ¿Sí? ¿Creemos que sí? Es un mandamiento fuerte, hermano. Nosotros lo vemos como muy sencillo, pero vamos ahora, hablamos de amar a Dios y dijimos que obedecerlo, que serle agradecido. ¿Qué otra cosa demostramos que amamos a Dios? ¿Con qué otra cosa? A ver, hermano. Amando a nuestro prójimo. Bueno, amando a nuestro prójimo específicamente, muy bien. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer para demostrar que amamos a Dios? La comunión constante con Él. La comunión directa con Dios, el estar continuo buscando su voluntad, su rostro, hermano. ¿Qué hacemos aquí a las 9 de la mañana que comienza? Orando para acercarnos más a Dios. Y acuérdense que la oración es un diálogo. A veces algunos hermanos dicen, pero yo no sé cómo orar. Y aquí lo he visto. Orar es conversar con Dios. Es algo tan sencillo como cuando usted conversa con otra persona, pero en este caso es Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente. Pero es igual que conversar con otra persona. La oración es una comunicación entre su cuerpo, su alma, su espíritu y Dios. Todo nuestro ser se comunica con Dios. Eso es simplemente la oración. A veces piensan, bueno, hay hermanas y hermanos que oran con palabras muy bonitas. Y entonces los otros hermanos que no oran así se sienten cohibidos de orar en público. Pero no es así, no es porque esté expresando palabras bonitas, altisonantes y prefabricadas ya, no. Es la oración sincera. Ustedes recuerdan aquellas dos personas que estaban en el templo orando y había un sacerdote y al lado había ¿quién? Un publicano, ¿verdad? ¿Y qué decía el sacerdote? Gracias te doy, Señor, gracias, porque no soy como este pecador que está ahí arriba. ¿Eso es una oración? No. Y él estaba orando a Dios. Él se sobreestimaba que porque ese era un pecador, él estaba por encima de él. Pero resulta que este pecador, Dios estaba oyendo su oración porque él mismo decía, Señor, perdóname porque no soy propicio a ti, porque soy un pecador. Y así debemos orar todos nosotros. La hizo con el corazón, genuinamente. Con humildad. Con humildad. Demostrando que nosotros dependemos de Él. Porque si Él no nos da la fuerza, si su Espíritu Santo no nos da la fuerza, nosotros no podemos rechazar las tentaciones. Es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y nos ayuda a rechazar las tentaciones. ¿Y quién tiene tentaciones? ¿Alguno de ustedes no tiene tentación? Constantemente. Con las cosas más sencillas somos tentados, hermano. Y una de las cosas más sencillas es la mentira. Dicen que fácil es la mentira. Y somos tentados constantemente para quedar bien. Hay personas que yo conozco que les gustan excusarse. Y yo no lo dejo caer en la tentación porque antes le diga, por favor no me diga un cuento, no me diga mentira, dime la verdad, antes de que me conteste algo, para que no peque. Porque son personas que quieren quedar bien con todo el mundo. Y entonces se inventan una excusa por algo que no hizo.
Ahora, cuando usted tiene ese conocimiento intelectual de la palabra de Dios, que se adquiere estudiando la palabra de Dios, como estamos aquí. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo. Pero ese conocimiento espiritual tiene que traducirse en un cambio en el comportamiento nuestro. Porque si aquí estamos hablando de que tenemos que amar a Dios, que nosotros tenemos que tomar acciones que muestren a los demás que nosotros amamos a Dios. Nosotros tenemos que proyectar hacia los demás el cambio que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Y muchas veces eso no pasa. Nos decimos, sí, yo soy cristiano, y adoro al Señor, esto y lo otro, pero seguimos siendo la misma persona, egoísta, ambiciosa, con amor al dinero, con poco amor al prójimo, y esa persona no está reflejando que tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente. No es decir, porque este intérprete de la ley conocía la ley, pero la ponía en práctica, no. Y en esa situación podemos caer nosotros. Podemos estudiar y llenarnos de conocimiento, pero si no ponemos en práctica, si no demostramos con nuestro comportamiento hacia los demás, eso no sirve de nada. Sigamos leyendo, hermano. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Aparece ahí? ¿Aparece ahí? Ahí se nota porque él hizo, cuál fue la razón por la que él hizo la pregunta. Quería buscar si Jesús caía fuera de contexto. Entonces le hace otra pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Como que no sabe. ¿Quién es tu prójimo, hermano? Todos los que están alrededor mío. Y los que no están, no. No, me estoy hablando no estoy hablando de forma general. Todo el mundo. Estoy en el trabajo, todo lo que el mundo entero. Todo el mundo es nuestro prójimo. Claro. Le está preguntando aquí, dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Y Lucas, el evangelista Lucas, todas las parábolas del Señor, él las tiene, así como Marcos tiene todos los milagros de Jesús, prácticamente todos, ningún libro puede contener todos los milagros que hizo Jesús, pero Marcos se especializa en milagros, Lucas en la parábola. Tiene entonces la palabra que vamos a leer ahora. Esta enseñanza, busca Deuteronomio 6, 4 y 5. Y Francisco busca 19, 9 de Levítico. Deuteronomio 6, ¿lo tiene? Sí. 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ya, está bien. Esta palabra hebrea Shema significa oye o escucha, ya que está hablando, oye Israel. Y ahora vamos a ver Levítico 19, 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Sigue. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Estos son mandatos que Dios le está dando al pueblo de Israel de cómo debe comportarse con quién, con su prójimo. Y estamos leyendo esto para ir a la parábola. Siga leyendo. Dos cosas van. ¿Qué otra cosa debe de hacer el pueblo de Dios?
al pobre y al extranjero lo dejarás. Yo, Tiene que estar hablando que dice que cuando usted va a cortar la cosecha, que no la corte toda, sino que deje un pedacito por ahí para que el extranjero y quién más, el pobre y el extranjero puedan ir y comer de eso. ¿Qué otra cosa dice? el 11, no hurtaréis y no engañaréis. Ya sabemos, esos son lo que llamamos mandamientos restrictivos. Los positivos son lo que uno debe hacer por los demás, los restrictivos lo que no debe de hacer. No engañar, no robar, no mentir, ¿qué más? Y no juraréis falsamente. No por jugar el en nombre, falso, profanándose el nombre de tu Dios, Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. no robar, No retendrás el salario del jornalero. no retendrá el salario del jornalero. No maldecirás al solo y delante del cielo no pondrás tropiezo. O sea, son cosas que usted dice que son sencillas, pero estamos hablando de la ley. De qué cosas tú no debes de hacer con tu prójimo y qué cosas debes de hacer con él. Entonces no vamos a la parábola. Cuando este hombre le dice, el intérprete de la ley le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Él le dijo, pues te voy a hacer una parábola. A ver, comienza a leerla. Lucas 10. Comienza en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, Sí. los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ajá. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí está. Le responde lo mismo. Entonces, aquí tenemos varios personajes. Este es un hombre, todos conocemos la historia, que va de camino y viene uno asaltante y los roba, lo despoja y lo deja malherido. Primer personaje, los asaltantes. ¿Quiénes son los asaltantes? Aquellos que consideran que lo tuyo, lo que tú tienes, es de ellos también. ¿Cuántas personas conocemos que son así? Yo hice ver, al principio que llegué aquí, me hicieron hacer un curso de vendedor. No me acuerdo de qué era. Fui por obligación. La verdad es que yo no quería ir, incluso era en Foro de Té. Y el entrenador decía, cuando usted ve a una persona que se acerca a usted, usted dice, ese dinero que tú tienes en tu bolsillo es mío. Usted se lo va a sacar de los bolsillos con el producto. Tiene que convencerse de que ese dinero que él lleva ahí es suyo. Y aquí está hablando. Es el primer personaje. El ladrón considera que todo lo que nosotros tenemos es de ellos. Ellos tienen derecho. Primer personaje. Segundo personaje. El sacerdote y el levita. Son los que representan el legalismo. Yo soy sacerdote y hago lo que debo de hacer. El religioso que hace la cosa no por amor, sino como un deber. Y ahí nosotros tenemos que sabernos diferenciar de ese tipo de personas. Si nosotros hacemos algo
tenemos que hacerlo por amor, no por obligación. Si usted viene aquí a la iglesia por deber, por obligación, no le sirve de nada. Si usted está trabajando en un ministerio y lo hace para que lo vean o por obligación, no le sirve de nada. Todo tiene que ser por amor. Todo nuestro andar en esta tierra tiene que ser por amor. Fíjense que habla muy bien. Entonces viene el tercer personaje. ¿Quién era? El samaritano. ¿Quién era el samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran los latinos de aquel entonces. Los latinos, dice el hermano. Está muy bien la comparación. El latino de la época de ahora. Y es verdad, ¿te sabes por qué? Porque muchos nos menosprecian. Y yo digo que muchos nos tienen envidia, porque una gran cantidad de latinos hablan muy bien el inglés y el español, y hay una gran cantidad de gente que no quiere saber del latino, que no saben ni 2 palabras de español, ni la van a aprender, porque su mente no le da, no tiene capacidad para ello. Con mucho amor se lo digo, que aprendan el español. Este hombre es el despreciado. Ellos descienden de una mezcla de judíos que quedaron después que se arrasaron todas las ciudades de Israel y se llevaron cautivos a todos los principales de Israel. Se lo llevaron cautivo. Un grupo quedaron, que eran los pobres. Y esa gente se mezcló, esos judíos pobres se mezclaron con personas de otros países. Adelante, hermano. Gracias. Y entonces hicieron una mezcla. Pero así como ellos se mezclaron con su raza, también mezclaron la adoración a Dios con adoración a ídolos. Entonces, los samaritanos eran personas que eran repudiadas por los judíos. Sin embargo, aquí en esta parábola dice que pasó el sacerdote y pasó el levita y pasaron de lado y no le hicieron caso al herido. Pero este hombre, que podrían ellos decir muy bien que era maldito, tuvo compasión de él, lo cogió, lo curó, lo llevó a un mesón, lo cuidó en el mesón y pagó dinero para que lo siguieran cuidando. Fíjense la diferencia. Tuvo una amor, compasión y misericordia por ese herido. Y yo me pregunto, ¿cuál de nosotros haría eso? No respondan. Si pasamos por una calle y vemos un tipo que le acaban de dar una golpeada, ¿cuál de nosotros diría eso? O nos mandamos para... ¡Ay! Están dando golpes por ahí. Están asaltando. No, la verdad. La verdad. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer eso? Él corrió un riesgo, los ladrones podían estar ahí escondidos. ¿O no? Pero no le importó el riesgo porque él tenía amor por su prójimo. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a una persona que está en necesidad irle a ayudar de verdad, de corazón? Si hay una hermana, una familia que está enfermo, estamos dispuestos a ir, como yo sé que hay muchos que lo hacen, y aquí en esta iglesia he visto muchos ejemplos, a ir a ayudarla en la casa, a llevarle una sopa. Sí, señor. Hermano, permiso. Eso de la calle está difícil ya porque en esos tiempos no había. Ahora usted ve una persona en la calle y no se puede ni arrimar porque puede ser que diga que usted fue después el que lo golpeó, el que lo hirió, el que lo quiso matar. No sabe si es un bandido, si es una persona buena. Exacto. Mira, los que piden limosna.
Yo de eso sé lo que tengo que hacer. Cuando me están pidiendo limón, le digo, ¿qué quieres que te compre? Vamos ahí que yo te compro en el mercado lo que te hace falta. ¿Y qué te dicen redondamente que no? Porque es para droga. Porque no es para Dice la palabra de Dios, que dice aquí, la guía nuestra. Lo que el mundo necesita de nosotros como cristianos no son palabras, sino hechos. Lo que ella dijo es verdad. Sí. Pero si nosotros pensamos así, nunca vamos a ayudar a nadie. Tienes que correr el riesgo. Es difícil, hermano. No es fácil amar al prójimo. A ver, aquí hay cubanos, ¿cuántos? ¿Cuántos cubanos La hay? mayoría. Ah, no, nada más que nosotros. 2, 3, 4, 5. 5 cubanos. Medio Juan. Tú eres cubano por inmersión. Yo pregunto, Fidel Castro ya murió, pero queda su hermano. ¿Ustedes están dispuestos a perdonar lo que él hizo? Hay que perdonar. No, ¿están dispuestos? Yo no. Ahí está. Caridad no. Está violando la palabra de Dios. No, que Mira. perdone Dios, yo no. Yo tengo mis dudas respecto a eso. Yo no sé, yo me parece que lo perdonaría, pero a veces me pongo a pensar las cosas que le pasan al pueblo cubano, con todo eso que creen, las creencias que tienen y todo, y digo, No. Y entonces, hermana, ¿qué dice el Padre nuestro? Perdónanos Sí. así como nosotros sí, cómo no. perdonamos a los que es nos verdad, ofenden. pero cuando creen en tanto, Yo no. Mire, yo traigo esto porque ya lo he traído en 3 ocasiones con esta y siempre hay respuestas negativas. Claro. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonar a todo el que nos ofende, a todo. Y pongo el de Cuba porque pudiera poner el de Dominicana, los Exacto. dictadores que han pasado en Dominicana. Ujú. Y si usted no perdona a esa persona, imagínese, yo me imagino que usted tampoco va a perdonar a alguien de su entorno, de su familia, que haga algo en contra suya. Y usted está en pecado cuando no perdona. Sí, ya. Sí, hay una parte que dice que cuando nosotros no podemos perdonar, el Espíritu Santo nos ayuda a que podamos llegar a perdonar. No, el Espíritu Santo es el que nos pone. Yo di mi testimonio aquí de una persona que me hizo caer en la cárcel, en Dominicana. Qué bonito. Pasé un fin de semana malo. Y lo perdona. Por suerte tenía amistades, mi familia tenía amistades y no pasó nada, pero estuve en la cárcel. Y yo tenía un mes que había hecho mi oración de fe. No me había convertido. Lo hice porque me llevaron. Y oré. Cuando pasa eso, a los 2 o 3 meses, yo estoy en un taller de mecánica reparando mi carro. Y esa persona que había sido el causante llega. ¿Y usted sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Me cogió así y me llevó a donde esa persona a abrazarlo. ¿Y lo abrazaste? Claro. Qué bonito. Y mi esposa en ese momento, que estaba en otro lado, que era cristiana de 2 años ya, ¿Qué te digo? me dijo, pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú fuiste a saludar y abrazar a ese hombre que te metió en la cárcel? Y yo dije, el Espíritu Santo fue el que me llevó, no fui yo. Ese testimonio es Sí, Señor. de mi vida. Y a partir de ahí jamás he tenido rencor en contra de nadie, ni de esa persona, ni después de un juicio que tuve que duró 3 años. Nunca tuve rencor en contra de mis acusadores. Y eran acusaciones falsas. Y ese testimonio mío lo pudimos oír en otras personas. Decían, ¿cómo este hombre, refiriéndose a mí, que está siendo acusado injustamente, nunca ha dicho nada malo en contra de sus acusadores? Nunca lo ha maldecido. Y nunca ha dicho nada en contra de la dignidad de esa persona. Porque nunca dije nada. Tuve casi 3 años en un juicio. Y el Señor me libró del juicio. mira, antes de estar
estar yo en los caminos del Señor, yo sencillamente nunca guardé rencor contra ninguna persona porque siempre decía que eso era amargura para mí, daño para mi hígado. Yo tuve una niñez, tuve falta, mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, me criaron unos tíos maravillosos, pero pasé muchísimo. Y nunca guardé rencor, algunas cosas que me hicieron, otras que guardaba, porque decía que eso me hacía daño y sentía amor. Pero hay contradicciones. Yo tengo misericordia, por ejemplo, una familia completa cogió COVID de una amistad mía y yo me tomé el trabajo de una semana y pico completa, llevarle todos los días la comida a toda la familia, ponerse en la puerta y irme, todos los días. Muy bien, Pero como decía la hermana, todos los días cuando yo salgo del trabajo a las 6:30 de la tarde, toda esa parte está oscura y a veces yo voy asustada y yo digo, si alguien me sale y se tira ahí en la calle, yo no voy a parar, yo lo que voy a llamar al 911 y voy a decir algo, porque me da miedo. No, está bien y lo acepto. Sí. Lo acepto porque somos humanos. Sí. Yo te estoy hablando qué nosotros debemos hacer, pero si el Espíritu Santo en ese momento no te dice párate, no te pares. Sí. Porque el Señor nos habla, nos guía y nos dirige. Sí, así es. Y si nosotros estamos siempre tratando de hacer la voluntad de Dios, Él es el que te va a decir. Es el Espíritu Santo. A mí Él me ha dicho con palabras que he oído, háblale a esa persona, háblale de mí. Y me obliga a predicarle a esa persona. Lo ha hecho. Pero si no me dice a mí que yo haga eso, yo no lo hago, porque yo... Es como me pasó en una ocasión en un taxi que me llevaban del hotel al aeropuerto, en Perú precisamente. Y digo, Señor, pero ¿cómo voy yo a ponerle a hablar a este hombre? Es un taxista, ni siquiera conozco, ni lo voy a volver a ver en mi vida. Háblale. Y me dice, no, háblale no. Yo le dije, ¿cuál es el equipo de fútbol que más te gusta? No, háblale de mí, me dijo. Y yo le prediqué la palabra. Y lo salvé de que iba a cometer un asesinato. Por esa palabra que el Señor puso en mí que le hablara. Y así mismo en todo nuestro andar podemos hacerlo, hermano. Yo entiendo lo que dice la hermana y lo que es lógico. Usted está en un callejón oscuro y vienen y asaltan a uno. Y usted, mujer especialmente, hasta nosotros, Edwin, ¿qué tú harías? ¿Te vas corriendo a ayudar a la gente o te vas corriendo por el otro lado para que no te atraquen a ti también? Yo no voy a acusar a nadie de que lo haga. Pero si el Señor te dice, no, ve y ayúdalo. Ve y hazlo. Obedece la palabra de Dios. Porque Dios te está protegiendo. Y si te manda a hacer algo es bajo su protección. Y con la protección de Dios nadie contra nosotros. Y el perdón, vuelvo insisto, hermano. Cuando usted no perdona, tiene raíces de amargura en su corazón y eso no lo deja tener gozo ni paz. El gozo y la paz se le van porque tiene amargura en su corazón. Yo estoy luchando con eso con una persona muy cercana a mí. Dice, no, yo no tengo rencor, pero está constantemente recordándose de cosas que le han hecho y eso significa que tiene raíz de amargura. Y que no ha perdonado. Usted no ha perdonado completamente. Usted tiene que olvidarse de lo que pasó. Por eso le puse el ejemplo de ese hombre que yo vi, que me hizo que yo cayera en la cárcel y fui y lo abracé. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Y fíjese, una persona cristiana me criticó. Porque es muy fácil, la palabra la leemos y la tenemos en nuestra mente, pero ponerla en práctica es lo difícil, hermano. Eso es lo difícil. Dice aquí, sin amor, la obediencia a los mandamientos del Señor sería nada más que un ejercicio legalista. Si nosotros no tenemos amor y queremos cumplir los mandamientos, es como el legalismo, somos religiosos, nos convertimos en religiosos. Dios desea que nuestro andar con Él esté acompañado de gozo y que encontremos contentamiento en ser su pueblo. Pero tenemos que demostrarlo. Y aquí, en esta parábola, el samaritano, el reprochado, el que ningún judío quería saber de él, ni se acercaban a él, ni visitaban su casa, lo que estaba prohibido.
fue el que tuvo misericordia y compasión de esa persona. ¿Y por qué Jesús da esa parábola? Entonces esa parábola no la vemos. Y así pasa, hermano, así como podemos rechazar esa parábola, pero fue el mismo Jesús que la dio. Ni siquiera fue Pedro, Pablo o Lucas solo, ¿no? Jesús fue el que dio esa parábola del buen samaritano. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que es amor al prójimo y lo pongamos en práctica, hermano. Y no lo pongamos tan difícil. Hay muchísimas situaciones que nosotros podemos ayudar a un hermano. Porque dice la palabra que debemos de tratar de ayudar a todos en lo posible, especialmente a los de la fe. ¿Y cuántos hermanos de la fe tienen necesidades? Mucho. Y nosotros tenemos que compartir con esa persona y tenemos que ayudarlo a suplir sus necesidades. Hay muchísimos, yo no critico a nadie, porque el corazón de Dios es el que toca nuestros corazones. Dios es el que toca nuestros corazones y nos impulsa a actuar. Y así fue que puso a ese hombre a cuidar de esa persona que había sido asaltada. Tengamos eso presente, hermano. El Señor nos está mandando a ayudar a los necesitados. ¿Y cuántas veces cerramos los ojos? Y es cierto lo que dijo la hermana Delfina. Hay gente que se ponen a pedir para comprar droga. Sí. Es cierto. Y entonces yo lo pongo de otra forma. Hay cuánta gente que dice que no quieren diezmar porque dice que en las iglesias se roban los diezmos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que usted debe diezmar o no? Si usted no diezma, ¿qué está haciendo? Faltando la palabra. ¿Usted sabe lo que yo digo? Mi parte es dar mi diezmo. La parte de la iglesia, de la administración, es usar correctamente los diezmos. Entonces yo cumplo mi parte. Si el otro no la cumple, el problema de él con Dios. Es igual que el agradecimiento, cuando tú Igual le das que el algo a una agradecimiento. persona, si lo quieres regalar más para adelante o hacerlo como tú quieras. Efectivamente. Entonces, es esto, hermano. Usted tiene que cumplir con su deber. No mirar si otro lo cumple o no. Cada uno tiene que darle respuesta a Dios. Cada uno de nosotros va a ser juzgado según nuestras obras. Y nuestro comportamiento se refleja en el amor que nosotros tenemos por Dios y por el prójimo. Porque fíjense, ¿por quién vino a morir Cristo? ¿Por nosotros los buenos que nos llamamos buenos? ¿O por los malos? Él vino a morir también por Raúl Castro. ¿Sí? Sí. Y vino a morir por Fidel Castro. Y vino a morir por toda la gente que ustedes consideran los más malos del mundo. Sí, por Chávez, Nicolás Maduro. Sí, por Chávez, por Trujillo. Por Nicolás, por Daniel Ortega. Y por Daniel Ortega. Y por todos los dictadores que hemos tenido. Y todos los asesinos que andan por ahí. Él vino a morir por todos. No fue por nosotros nada más. Y ahí nos equivocamos muchas veces. Y tenemos que pedirle a Dios que tenga compasión de esa persona. Sí. Porque, ¿cuánto quiere que Dios que se pierda la gente? ¿Cuántas personas quiere que se pierdan? Ni uno. Ni uno. Pero esas son verdades que las sabemos, las conocemos, pero no las ponemos en práctica. Qué difícil es poner en práctica. Sí, Edwin. Hermano, yo no hablo, pero sí, durante estos años que llevo en el camino del Señor, he escuchado muchas veces estos mensajes. En otras palabras, para que sepamos nosotros el pueblo de Dios, porque yo mismo tengo un caso, no uno, sino otro que me han pasado. Digamos de que si nosotros no perdonamos a esa persona que nos quitó un ser querido, hermano, no entramos al reino de Dios. No perdonamos, estamos pecando por falta de perdón, porque la palabra lo dice muy clara.
si no perdonáis a los que os ofenden, el Señor no te va a perdonar a ti tus ofensas. Y tú dices, pero no debería de ser, pero es así. Porque todos nosotros somos pecadores. Todos. Uno pecadores chiquitos, como dirían algunos de otra religión, ¿verdad? No, yo hago pecaditos blancos, mentiritas blancas, un chismecito, hablo un poquito mal de la hermana, mira qué mal vestida anda hoy. Y eso no son pecados, son todos. Claro, hay una cosa diferente. Las consecuencias del pecado es que son diferentes. Pero el pecado para Dios es el mismo, el chiquito, el grande, el mediano, el pecado sexual, el pecado de robo, el pecado de gula, el pecado de ira, el chisme. Son todos iguales. Dios no tiene diferencia. Pecado es pecado. Uno. Falta en contra de la voluntad de Dios, falta en contra del mandamiento de Dios, ese es el pecado, no importa cómo sea. Ahora, la consecuencia es diferente, porque si usted comete un pecado sexual, puede salir embarazada si es mujer, o el hombre puede embarazar a la mujer, y ahí vienen las consecuencias. Si usted mata a una persona, las consecuencias son graves, que si usted dijo una pequeña mentira, las consecuencias son diferentes, pero el pecado es pecado. Y Dios está en contra de cualquier tipo de pecado. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos que amamos a nuestro prójimo? Ayudándolo cuando tenga necesidad. Pero aquí no habla de mi prójimo, como decían los judíos en esa época, que eran los cercanos a ellos y lo que ellos querían. No. Tu prójimo es todo el mundo. El negrito que vive al lado de tu casa, el viejito, el blanquito, el rico, el pobre, el comunista. Sí, también es prójimo. El anticomunista, el racista, el supremacista blanco. Todos son prójimos nuestros, hermano. Y sabemos que hay prójimos difíciles de amar. Pero tenemos que amarlos, hermanos. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque eso es lo que el Señor nos manda. No es amar a mi familia, esa es tu familia. Tu prójimo es todo el mundo que está al lado tuyo, alrededor tuyo, y más allá. Y más allá. Porque hay personas que nosotros nunca conocemos y se nos pueden acercar un día con una necesidad. Hagamos, hermano. Ellos necesitan ayuda de nosotros. Vamos a terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Espero que esto les haya servido a ustedes para el perdón y para el amor. No hay nadie, ninguna persona que yo pueda decir, nadie. No, a esa persona, yo no la perdono lo que me ha hecho. Y mucho menos decir, si tiene una necesidad y yo la puedo ayudar, yo debo de hacerlo, porque estamos pecando, hermano. Y no vale la pena pecar por un bandido. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Ayudémoslo. Porque acuérdense lo que dice la palabra, que haciendo esto, aguas de fuego amontonamos sobre ellos. Cuando es alguien malo que nos quiere hacer daño y nosotros le hacemos bien, hacemos eso. El Señor nos ayuda a librarnos de ello. Sí, Señor, amén. Entonces, la segunda parte y última, lo hacemos corto, en Lucas 10, 38 al 40. 38 al 40. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Ajá. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Sí. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ajá. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús
le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos una enseñanza muy buena para todos nosotros, hijos de Dios y seguidores de Jesucristo. Aquí todos hemos recibido visitas en nuestra casa, especialmente las mujeres, que son las que se dedican a preparar los alimentos, a preparar la casa, limpiarla, ponerla bonita, recoger y después cocinar. Y aquí tenemos dos hermanas, Marta y María. Marta, que es la que invita, Jesús llegó, seguro que no estaba solo, Jesús nunca andaba solo, andaba con un grupo de sus discípulos, seguidores, y tiene que preparar la casa. Y Marta se va a limpiar, a recoger, a ponerla bonita, porque Jesús viene a su casa. Cuando llega Jesús, entonces ella se dedica a servirle. Y María, tu hermana, hace así: hola Jesús, se sigue y no se le despega del lado. Cuando Jesús comienza a enseñar, María se queda ahí y Marta preparando la comida. Y dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Eso le ha pasado a todas ustedes, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo matándome aquí para que la gente coma, y esta, y dice algo que no voy a decir, Claro. ahí sentada a los pies de Jesús, no viene a ayudarme. Y estaba tan desesperada que se atrevió a decírselo a Jesús. Piénselo, hermano. Trasladémonos a ese momento. Y Jesús, me imagino que se sorprendió que ella fuera con esa petición: diga a mi hermana que me ayude. ¿Y qué le dijo Jesús? María ha escogido la mejor parte y no se le va a quitar. O está muy turbada. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Y el Señor nos llama la atención con esta hecho, que las actividades que realizamos, inclusive como dirigentes en la iglesia, nos roban el tiempo para escuchar las enseñanzas del Padre. Que perdemos el tiempo, no lo perdemos, usamos mucho tiempo haciendo la obra de Dios quizás, y dedicamos muy poco tiempo para leer la palabra, para conocer lo que el Señor quiere para nosotros. Dice que se pierde el tiempo luchando y trabajando por el reino, y se pierde cuando no le dedicamos tiempo al Rey de ese reino. Tenemos que tener muy claro y pendiente eso, hermano. Hay un tiempo para servir y hay tiempo para adorar. Hay un tiempo para trabajar en la iglesia, pero hay un tiempo para adquirir conocimiento de la iglesia, en la iglesia. La palabra de Dios y nuestra comunicación con nuestro Señor, con nuestro Padre, es lo más importante. Y dígame usted, cuando un soldado a la guerra se prepara, si nosotros vamos a hacer el servicio cristiano, cualquiera que hagamos en la iglesia, y primero no hemos orado, no nos hemos preparado, no nos hemos comunicado con nuestro Padre, quizás cuando hagamos el servicio no tengamos el respaldo de Él, porque no ha habido una relación con Él. Y eso es lo principal. Cuando nosotros tenemos una buena relación y una comunicación con Dios, Él nos ayuda a que nuestra obra, que el trabajo que vamos a hacer para la iglesia se realice, y Él quita los obstáculos, Él nos ayuda. Pero si no pedimos su ayuda y nos vamos a nosotros solos, aquí estoy yo con la carne, así no funciona. Tengamos pendiente, hay tiempo para servir, pero no se puede olvidar el tiempo para adorar a Dios. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Edwin que dé una oración
pidiéndole al Señor que nos ayude a tener en nuestro corazón siempre amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y también que le dediquemos tiempo al estudio de su palabra y a escuchar su voz. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza, Señor, que nos das de tu palabra, Padre. Señor, te pedimos, Dios mío, que abra nuestro entendimiento, Señor amado, que abra nuestro corazón. Si hay áreas de nuestra vida que tú todavía no eres, Señor, Padre, nos preparemos, Dios mío, para el encuentro contigo, Señor. Padre, que apartemos ese tiempo para poder adorarte, Padre, para poder escudriñar tu palabra, Dios mío, Padre, en todo momento, porque es la voz tuya, Padre, en el cual nosotros, Señor, tenemos el entendimiento, Señor, en la guía en la cual tú quieres, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo.